ahí. Hable con la presencia de Dios. Hable con Dios. Porque usted por la fe vivirá. Yo también por la fe viviré. Porque usted y yo necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios nos libra de la ruina. La palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios nos liberta. La palabra de Dios nos levanta. Usted cree firmemente que la palabra de Dios no pasará, es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero que la palabra de Dios no pasará. Y por eso estamos aquí. Y usted le añade fe a eso, y en la presencia del Espíritu Santo declara, Dios mío, que se añada una tremenda bendición con esta palabra, que se añada una tremenda respuesta con tu palabra. Y le diga, Señor, yo soy de los que creo a tu palabra, en el poder de tu palabra, en ese alcance, y que tiene la palabra de Dios, como nada más lo tiene. La palabra de Dios, la palabra que viene de Dios, y la palabra que está escrita en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos al libro de los Proverbios, capítulo número 28. Libro de los Proverbios, capítulo 28. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Proverbios, capítulo número 28. Salmos primero y luego Proverbios. Ahí se ubica usted. En el versículo número 1. ¿Me confirman con un amén, por favor, cuando ya lean esa palabra? Salmos, Proverbios 28, Proverbios 28, versículo 1. Libro de los Proverbios 28, 1. Dice así la palabra del Señor. Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contendrán con ellos. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Tomen asiento, por favor, y estamos trabajando el tema del entendimiento. Entonces, si usted quiere colocarle un título ahí, aprender y saber entender. Aprender y saber entender. Y este mensaje, ¿de dónde viene? De ver los conflictos de mucha gente, cristiana y no cristiana. De ver que estamos en un tiempo de conflictos para todos, cristianos y no cristianos. Y usted y yo tenemos una ventaja sobrenatural, que tenemos a Dios, al Dios de la Biblia, que tenemos su palabra, que tenemos la intercesión de Jesús de Nazaret allá en el cielo. Qué lindo que usted piense que tiene el respaldo del Señor Jesús de Nazaret allá a la diestra del Padre, que aquí en la tierra tiene el Espíritu de Dios, su amigo, su compañero, nuestra pastora, y yo eso lo quiero empezar a imitar. Ella siempre levanta sus manos y dice: Espíritu de Dios, mi amigo, mi compañero. Y no es una exageración, porque cuando usted lee con cuidado la palabra de Dios, se da cuenta a quién dejó Dios Padre y el Señor Jesucristo para acompañarle a usted, al Espíritu Santo de Dios. Usted tiene esa ventaja, tiene la palabra. Si usted une esas cosas, y la fe y la oración, por más conflictos, algo hará el Señor. Él mostrará, Él dará, Él otorgará. Pero vamos a ver en el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es el libro de la sabiduría, de entender la vida, de saber desenvolverse en la vida. Amén. Y muestran obviamente muchos conflictos de la vida. Entonces nos conviene ir allá para ver qué nos enseña. Y en este capítulo 28, del versículo 1 al 5, usted vio, dos veces el tema del entendimiento. O sea que usted y yo concluimos que entender a Dios, que entender su palabra, que entenderse a sí mismo es muy clave para desenvolverse en un tiempo de conflictos, en un tiempo de problemas, en un tiempo de angustias.
Usted ya lo sabe. Usted ya lo sabe que el gran mal de la humanidad está en los problemas psiquiátricos, psicológicos, depresivos, opresivos, deseos por suicidio de muchísima gente, agresivos. Yo no sé si usted ya le dejó de aterrar eso de que, por ejemplo, esta mañana oía de unos familiares lamentando que una muchacha joven se había ido a los Estados Unidos con el compañero y allá la apuñaló, la mató. Entonces decía una joven que se le iba a ayudar a la Cancillería para expatriar el cuerpo, que el joven tan pronto fue a agredir a la policía, que se agredió a sí mismo con el cuchillo. Y eso está pasando en muchos lados, porque el diablo toma el desequilibrio mental de muchos para trabajar. Usted y yo, lo voy a decir directamente, no nos podemos desequilibrar mentalmente. Así tengamos problemas, circunstancias, adversidades, porque usted y yo tenemos los recursos para fortalecer nuestra mente, para ayudar a nuestra mente. Yo en estos días le dije a alguien, ¿sabe qué tenemos que repetir nosotros? Que tenemos la mente de Cristo. No decir que el curso de motivación o que tenemos que alcanzar el progreso de no sé qué, que tal predicación muy bonita. No, la Biblia nos enseña que usted y yo tenemos que alcanzar un nivel en nuestra mente. ¿Cómo es ese nivel? La mente de Cristo. Y mire usted, vamos a la palabra de Dios con Proverbios 28:1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Estamos hablando de circunstancias de la vida, ¿está de acuerdo conmigo? Y generales. Bueno, a lo mejor usted también las ha vivido y yo las he vivido. ¿Cuáles? Preguntaría alguien. Aquí habla en el versículo 1 de huir y otra de estar confiado. Son muy diferentes, opuestos. Si yo le pregunto, ¿usted ha tenido tiempos en que usted quiere huir? Sí. Y si me preguntan ustedes a mí, ¿usted ha tenido tiempos en que quiere huir? Sí. Pero huir ¿de qué? Porque al diablo hay que huirle, al pecado hay que huirle, a la maldad hay que huirle, a hacer lo malo hay que huirle, al mundo hay que huirle. Pero ante un problema hay que enfrentarlo. Ante una situación difícil hay que enfrentarla. Nos cuesta a veces lágrimas, nos cuesta desvelos, pero hay que enfrentarlo, porque usted y yo sabemos que no enfrentamos solos ese asunto. Lo enfrentamos con el Señor, con su palabra. Amén. Pero hablándolo de lo psicológico, es el pan impío, para el que está alejado de Dios, huye sin que nadie lo persiga. O sea, no le está pasando. Ya se desarrolló en su pensamiento, en su mente, el deseo de estar huyendo. Una inestabilidad emocional me llama. Porque yo le digo que usted y yo no huimos de la primera, no. Hay cosas que nos impactan, claro. No las quisiéramos, pero llegan. Ay, ¿cuánto daríamos para que no nos dijeran cosas que nos impactan, ni nos hicieran cosas que nos impactan? ¿Sí o no? Pero llegan, porque hacen parte del ciclo de la vida, de las leyes de la vida. Ante eso, el Señor nos enseñó: esfuérzate, sé valiente. Ante eso, el Señor nos dice: pelea la buena batalla. Una cantidad de cosas nos dice el Señor: echa mano de la armadura del pavés, ¿cierto? Sé tú el conquistador derecho y hacia adelante, ¿cierto? Con mi Dios asaltaré los muros. Habla muchas cosas. El que no tiene a Dios desarrolla una inestabilidad que lo quiere hacer huir, aún sin tener cosas que lo hagan huir. Por eso usted ve gente que está mal psicológicamente. Estamos hablando de muchísimos, y deberían ser solo los no cristianos, pero ya cristianos están contaminando eso. Usted y yo no. Porque tenemos al Espíritu de Dios, tenemos la palabra de Dios. Usted tiene que sacar tiempos todos los días donde usted trabaja con su mente. Amén.
Yo, por ejemplo, lo hago. En estos días, aleluya, me tocó hacer oficio, bendito sea el Señor. Y entonces, no sé cuánto les ha pasado, que han metido una barrida tremenda y se sienten satisfechos de la terapia, y cuando vuelven a ver apareció otra vez y le damos como rabia, pero si acabé de barrer, acabé de trapear, ¿qué es esto? Y entonces dije, bueno, Señor, pues si me toca barrer otra vez, barro otra vez, así barreré todas las veces para echar fuera lo que no conviene de mi casa. Lo potencialicé en Dios, hacia Dios, conmigo, Dios conmigo y yo con Él. Amén. Usted tiene que tener momentos en que trabaje con su mente, con la palabra de Dios. No tengo por qué derrotarme, no tengo por qué angustiarme, no tengo por qué sentirme un perdedor, no tengo por qué sentirme una persona abandonada, no tengo por qué sentirme una persona derrotada, porque tengo a mi Señor. Él me da palabra, el Señor es real, el Señor es verdadero, el Señor es santo, el Señor es eterno, Él me bendice, Él me abre puertas de bendición, Él me sana, Él me restaura. Usted no está diciendo mentiras. Todo lo que le estoy diciendo que repita, ¿hasta dónde? En la palabra de Dios. Y lo ha vivido. Dice el versículo 1, estamos, ¿verdad? Dice, más el justo. Hay diferencia entre el impío es el que se aleja de Dios, el que no le gusta obedecer a Dios, el que abandonó a Dios. Más el justo, el que permanece, el que busca a Dios, el que se somete a Dios. Eso es un justo. Sometidos a Dios. En los que esperamos en Dios. Los que nos gusta levantar el nombre de Dios. Amén. ¿Saben que ayer algo pasó maravilloso en el Transmilenio? Ayer me consiguió el día de todos los conciertos de Transmilenio. Ahora música andina, música llanera. Bueno, yo los bendigo, no hay que maldecirlos. Ellos tratan de ganarse un recurso ahí. Yo a veces considero que llevan unos aparatos y se suben y se van. Pero ayer hubo uno que se subió cantando unas canciones cristianas. Y yo observaba a la gente, el cambio es poderoso. Mentiras del diablo, la gente sí quiere oír algo de Dios. La gente, y él cantaba, yo te busco. Él puso su arreglo, yo te busco. Todo el mundo en silencio decía, Dios mío, estás usando ese muchacho. Y curiosamente a ese no le di moneda, le había ido a otros, pero el Señor me puso así. Amén. Hermanos amados, el justo es como usted y yo que venimos a la casa de Dios, que le queremos cumplir a Dios y le cumplimos, que queremos ofrecer el tiempo de ayuno para libertad, para entrar a la casa del hombre fuerte y arrebatarle el botín. El justo es hasta como usted, como yo, que el pecado se lo han propuesto. Estoy seguro que a usted le han propuesto pecado y tentación. No sé en qué áreas, pero usted se detiene y por un momento dice, no, yo no puedo hacer eso, no debo, no me gusta, no quiero traicionar esta fe en el Señor. Y eso es injusto. Amén. A una costa de muchas cosas. Dice que el justo está ¿qué? Confiado, como un león. Yo, uno de los sueños que tengo, que dicen mis hijos que es muy costoso, es ir a un safari en el África. A disparar no el rifle, pero sí la cámara. Porque mi hijo ya lo sabe, dice, y eso, ese gusto tuyo es muy costoso, pero. Y me gustaría seguir desde un carro eso, mirar un león ya sentado. Usted lo ha visto por televisión, un león. En realidad, ¿quién se le mete al león? Nadie. ¿Quién lo va a molestar? Nadie. El león, después de que la leona ha casado, porque es la leona no se casa, ni lo llaman, venga, papi leona, no es eso, no sé primero. Amén. Y el león se va allá y se acuesta. ¿Y quién lo molesta? Nadie, hasta la leona le tiene los cachorritos. Deja ya a su papá dormir en paz. Usa esta figura para decir que el justo está confiado como un león. Entonces mire usted ya una diferencia enorme. Inestabilidad o confianza. De la vida cotidiana, es lo que nos está hablando en la Biblia. Esto es para todos. No era solo para esa época, para nosotros también es. Esto nos está hablando Dios,
que vienen cosas. Ayer nos dijo el Señor a través de nuestra pastora y la bendigo, que venían cosas buenas para los justos. Porque yo no puedo hablar que vienen cosas buenas para todo el mundo, no lo puedo decir. Pero el mensaje de Dios ayer fue que venían cosas buenas para los justos. Para usted que se esfuerza, que esté llegando a venir a la casa de Dios, a estar con el Señor, a recibir y servirle al Señor. Mire que todo repercute. Miremos el versículo 2. Bueno, antes, como estamos viendo la temática del entendimiento, vamos a ver algo que me parece a mí importante. ¿Qué es entendimiento? No recordemos, eso está en un diccionario cualquiera de su internet, puede encontrarlo, pero repasémoslo. Dice: entendimiento es una facultad de la mente. ¿Dónde está su entendimiento primeramente? En la mente. ¿Qué permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad? Repito, que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones. Por favor, no tengas ahí, no es bíblico, pero es real. Usted todo el tiempo está tomando decisiones, ¿o no? Unas grandes, otras pequeñas. Y Dios nos está diciendo que nos volvamos sabios con entendimiento para siempre tomar las decisiones más sabias, conforme al corazón de Él, porque Él sabe que es lo que más conviene, ¿cierto? Dice también formarse una idea determinada de la realidad, no de las fantasías. Yo no sé si a usted le pasa lo que a mí, que he conocido gente, una en realidad y otra en fantasías. Y hay gente que se la pasó toda la vida con fantasías y no consiguieron nada en la vida porque no quisieron afrontar ¿qué? La realidad. Una cosa es soñar, pero otra cosa es vivir en fantasías. Amén. Son dos cosas muy diferentes. Porque usted tiene derecho a soñar. Yo sueño todavía con una casa en propiedad bien bonita, amoblada toda. Cortinas nuevas, todo eso uno puede comprar la mejor tela. Yo sueño con ir al África, se lo digo a ustedes, a un safari, a conocer allá los elefantes, las cebras, los leones. Y eso es un sueño. Pero otra cosa es meternos en fantasías. Y la Biblia nos enseña que necesitamos el entendimiento no para estar viviendo en fantasías, sino para poder tener una idea determinada de la realidad. ¿Usted sabe la realidad que Dios tiene para usted? Que usted no es un cualquiera ni una cualquiera. Es un coheredero, es una coheredera de Dios con Cristo. Esa es una realidad y usted lo tiene que creer y vivirlo. Que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Amén. Esa es una realidad. Que usted todo lo puede en Cristo, que lo fortalece. Entonces dice, la realidad es que para poder todo tengo que fortalecerme primero en Cristo. Es parte de lo que vamos a hacer en el ayuno. Amén. Fortalecernos en Cristo. Pero sigamos. Hay otra definición de entendimiento que me gusta también. Dice, capacidad. Primero es una facultad, pero también es una capacidad de pensar y obrar con buen juicio. De pensar y obrar con buen juicio. Prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. ¿Cómo extraño yo esas palabras de las abuelas o de las mamás que le decían a uno juicioso, amigo? Y uno entendía qué querían decir cuando le decían a uno juicioso. Amén. Que eran pocas palabras eso. Lo que estamos viendo. Tenga la capacidad de pensar bien. Tenga la capacidad de obrar en ese buen juicio. Tenga la capacidad de ser prudente. Amén. Con todo lo que se mueve malo y bueno, sea prudente.
Tenga la capacidad de reflexionar, por favor, vaya por la calle reflexionando, esté en su casa reflexionando, hacia sus hijos esté reflexionando, qué conviene, qué no conviene, hacia usted mismo. Tenga la capacidad de ser sensato y de ser responsable. Ahora entiendo por qué las abuelas decían sea juicioso, porque el juicio tiene que ver mucho con responsabilidad. Y eso se ha perdido enormemente en el mundo, totalmente, y en la iglesia también. Y nosotros no debe ser así, porque es lo que estamos viendo. Amén. Siga usted en el Proverbios 28, versículo, dice: por la rebelión de la tierra, sus príncipes son muchos. O sea, no se le hace eso como están en esta época. Por la rebelión que hay en la tierra aparece un presidente acá, un primer ministro allá, un senador, y está bíblico, dice: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. ¿Qué necesita el Señor? ¿Muchos? No, necesita uno que sea entendido y sabio. Aplique usted eso a su hogar. Hay muchas opiniones, hay muchas decisiones para tomar en juego, hay muchos anhelos, hay muchas luchas. Muchos se colocan como príncipes. Yo le pregunto a usted, y lo digo con respeto y cariño, ¿usted detecta que hay rebelión en su familia? Usted dice: sí, claro. Hay gente que no quiere aceptar a Dios. Hay gente que no quiere aceptar la palabra de Dios. Hay gente que no quiere obedecerle a Dios al pie de la letra. Entonces decimos: en esa persona opera más bien que la rebelión. La rebeldía. Así es. Y dice que cuando hay rebeldía de la tierra, de la familia, son príncipes. Todos se colocan en primer lugar. Yo digo, yo mando, es así, etc. Pero aquel que es entendido, uno, o hombre o mujer entendida, con todo lo que acabamos de ver, por ese Dios hace que haya permanencia estable de la tierra. ¿Usted quiere que su bendición sea pasajera o que sea estable? Estable. ¿Usted quiere que sus ingresos económicos sean pasajeros o que sean estables? Estables. Bueno, y la paz en su casa, y la presencia de Dios en su casa, y la disposición a respetar a Dios, a acatar a Dios, a respetarse mutuamente. ¿Cómo quiere eso? Estable. Y se da cuenta que todo eso lo da a la persona que es entendida. Y entonces me entró un afán por mí, pero por ustedes también, por ese bebecito que desde pequeño aprenda a ser entendido. Bueno, y otros que vienen acá, otros bebecitos, por mis hijos, por sus hijos. ¿Sabe por qué su hijo? Usted está mirando y dice: uy, ahora entiendo por qué es tan rebelde mi hijo, porque ha perdido el entendimiento. Amén, sí, Señor. Porque no ha entendido que la rebelión, cuando usted habla con un joven rebelde, él se coloca como un príncipe. Es que la palabra se cumple todo, lo válido es lo que él dice, lo válido es lo que él opina, lo válido es lo que él tiene, lo válido es lo que él hace. Nada más vale. Así es. No baja la cabeza, porque la rebelión lo hace sentir un príncipe para mal. Pero cuando una persona entiende, viene la sabiduría. A ella no le importa si es un príncipe o no, sino que le importa que sea estable su mente en Cristo Jesús, en Dios, en su palabra. ¿Cómo aprendemos, verdad? La palabra, ¿cómo se enseña? Vamos al versículo número 3. El hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. Entonces estamos viendo de circunstancias de la vida que nos sirve, que la Biblia las plantea y nos plantea cómo enfrentarlas y vencerlas. Usted ve ahí en primer término: pobre y robador. Fuera de pobreza se pierde lo que no hay. ¿Pasa o no pasa? Y no debe pasar. En su casa, en su vida, no debe pasar. En mi vida no debe pasar. Que haya ese espíritu que traiga robo y que traiga pobreza, no lo acepto. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret.
Y dice que es como una lluvia torrencial que deja sin pan. Y usted lo ha sentido en su casa, usted lo ha sentido en su economía, usted lo ha sentido en su hogar, que llega con este espíritu que empobrece y roba. Fuera de que se van las bendiciones, roba la paz, roba el respeto, roba la tranquilidad, roba el deseo por orar. Es tremendo, lo plantea la Biblia, desde hace muchos años antes que se dijera de la Biblia. Pero tiene una razón. Dice, el versículo 4, los que dejan la ley alaban a los impíos. Amén. Mas los que la guardan contenderán con ellos. Los que dejan la ley de Dios terminan alabando a los que han dejado a Dios, a los que hacen lo malo, a los que no se someten a Dios. Y está escrito, hermanos, que los que guardamos la ley terminamos contendiendo con ellos, con los impíos. Pero usted y yo lo tenemos que hacer con sabiduría y con entendimiento. ¿Sabe qué usa el impío? Robar y empobrecer a otros. Pero usted no haga eso con otros. No lo haga. Mire que el 5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden que todas las cosas. Entienden todas las cosas. Nada. Detengámonos ahí, el tiempo ha pasado, ya vamos a orar, no se afane por eso. Los hombres malos, que son los impíos, que son los robadores, que son los que alaban la maldad, no entienden el juicio, no entienden la responsabilidad, no entienden el buen camino, no entienden la sensatez, no entienden la reflexión, no entienden del arrepentimiento, no entienden de la palabra de Dios, que es lo único que entienden los hombres malos: robar y empobrecer a otros, hacer lo malo. Pero los que buscamos a Jehová Dios, día y noche, entendemos todas las cosas. Y ahí me quiero detener lo espiritual, lo político. ¿Sabe que yo bendigo a Dios? Uy, Señor, y mi esposa es testigo que estábamos en una reunión álgida, pero tuve que ser prudente, sabio, porque alguien presentaba la línea política que ahora sí habían llegado los salvadores, que ahora sí eran los mesías, que ahora sí que se vería que todo. Y cuando me dieron la oportunidad a mí, dije claramente, ni derecha ni izquierda, porque en todos hay maldad, en todos hay codicia. Lo que se necesita es personas con ese temor de Dios, de buscar a Dios. Y me atreví a decir, más temprano que tarde, va a empezar a aparecer la contradicción entre ustedes mismos por la misma codicia que llevan al corazón, y va a haber choques, es por eso y no por otro. Y qué alegría que me dio a mí que está saliendo a la luz eso. Porque solamente es el temor de Dios y el amor a Dios lo que saca la verdadera justicia, la verdadera prudencia. Entender hasta lo político. Mire, hay algo. Tal vez usted y yo nos sentimos a veces como el que se ha metido por un camino que no conoce bien. Yo lo viví cuando ejercí la geología. Y una cosa era así, y enmontado. Y generalmente donde hay al lado de una quebrada hay animales, entre esas serpientes, porque ellas también buscan el agua, igual que las otras especies. Y en un lugar enmontado es sumamente peligroso. Hay que saber andar. Y entonces, aquí una peña terrible resbalosa, y aquí a la derecha un monte tremendo. Entonces entendí que por la hora del día no era prudente subirme por la peña peligrosa, porque por lo oscuro resbalaba, y si me cabía el compañero mío, es decir, no le importaba, un hombre indiferente.
un hombre agresivo, un hombre terrible. No le importaba si yo me podía fracturar, no le importaba nada de eso. Pero yo dije, me voy a desviar por acá, porque sentía, había aprendido, había entendido que los campesinos usan en su sabiduría la pendiente en el zigzag para ir cortando la pendiente y buscan la parte más favorable de la montaña para ir bajando. Entonces entendí que ahí era la postura del camino y así fue. Me encomendé a Dios y comencé, qué alegría cuando apareció la cerca y el camino lo dijo, qué descanso, porque iba a ser tarde y no podía anochecer allá, y iba a ser terrible. Pongo este ejemplo, porque hay situaciones de la vida que son así. Pero ¿por dónde le hallo salida? ¿Por dónde cambio esto? ¿Por dónde mejoro esto? ¿Por dónde puedo mejorar estas ventas? ¿Por dónde puedo, o cómo haré para orar? ¿Qué ayuno ofrezco? ¿Qué hago? Y aquí lo está diciendo la palabra de Dios, que el que busca a Dios es un entendido, que el que lo busca, él entenderá todas las cosas. Él entenderá todas las cosas. Ya vamos a ir terminando. Solo le pido el favor que me acompañe a buscar un versículo más. Amén. Y ese versículo está en Eclesiastés, capítulo 3. Hay después de Proverbios. Inmediatamente después se encuentra Eclesiastés, capítulo 3. En el versículo 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Eclesiastés 3:14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Amén. Esto es un entendimiento. De entender que en todas las cosas algo Dios ha dispuesto, con el sentido de buscar nosotros la eternidad. ¿Sabe que usted entiende? Cuando usted entiende que tal vez lo que pasó, lo que le pasó, no es fácil, es condición a que usted alcance la eternidad, cambie su pensamiento. Y usted puede decir: Dios mío, pero eso fue muy difícil para mi vida. Dios mío, pero eso no ha sido fácil. Y el Señor le responderá: todo lo que Dios hace será perpetuo. Amén. Lo hice para que tu camino y tu vida se acomodaran a la eternidad de Cristo Jesús. Amén. Por eso dice que no se añadirá ni de ellos se disminuirá. Lo que Dios necesite darle a usted para exigirle, Él no le añadirá más. Amén. Le dará exactamente lo que sabe que usted y yo necesitamos. Lo recibo en el nombre de Dios. También lo que el Señor sabe que nos va a dar de bendición, no lo disminuirá. Amén. ¿Y por qué lo hace Dios? Para que delante del tema los hombres. Por eso es que cuando usted ve unas flores, dice: esto no lo puede hacer sino un Dios verdadero. Amén. Pues ahora las hacen en máquinas allá en la China, pero nunca son iguales a estas que tienen las células vivas, las que hace Dios. Amén. Amén. Cuando usted ve sus nietos, hermosos, dice: ahí está Dios, ha estado Dios y ahí seguirá Dios. Sí, amén. Cuando su merced ve su nieto también. Amén. Lo mismo diré. Dice: ahí está Dios. Amén. Ahí está Dios. Aquí está Dios. Y nos dicen religión
libidinosos y fanáticos y extremistas, no se afanen, porque la Biblia dice que alguien entendió que todo lo que Dios hace será perpetuo, que la eternidad de Dios está ahí, para meternos también a nosotros. El hombre entendido es el que tiene la bendición. Y voy a ir terminando por esto, por el tiempo. Pero vamos a Proverbios 20. Pero me afana ver mucho pueblo que no se esfuerza por tener entendimiento. Versículo 4 y al 6, vamos a leer. Dice, el perezoso no ara a causa del invierno. ¿Qué dice? Está haciendo mucho frío, no salgo a arar. Pedirá pues en la siega y no hallará. Entonces dirá, en la siega, en el invierno se araba, ¿sí es? Se movía la tierra en esas estaciones. Para en la primavera, o no sé si en el mismo invierno sembrar en la primavera, y en el verano recoger la cosecha y tener el grano. Pero como no sembró, como no aró, ¿verdad? No recogió. Pidió en la siega y no halló. No entendió que tenía que esforzarse. No entendió que tenía que trabajar por su bendición. No entendió que tenía que tener un tiempo para sembrar esa semilla, arar y sembrar esa semilla. Por eso me afana y en el ayuno vamos a orar mucho para que retomemos esa capacidad de entender. Dice el 5, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. El consejo es la palabra puesta en obra. ¿Cómo aplicarlo? Para un hombre normal eso es imposible, pero es imposible que Dios me bendiga. Es imposible que yo cambie esto. Es imposible que esto se pueda cambiar. Es imposible que yo pueda comprar esto. Eso es para el hombre algo muy profundo. Dice, pero para el hombre entendido lo alcanzará. Amén. Y yo sí puedo. Yo sí puedo tener ese negocio muy prosperado. Yo sí puedo cambiar esto. Yo sí puedo. Sí puedo a través de Dios y de su palabra. Pero me dice lo que 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia obra. Con esto voy terminando. ¿Se acuerdan que hablamos de cosas de la tierra? ¿Qué está proclamando cada uno que es bueno? No, pero si ese es bueno, si esta es buena, también si esto es bueno. Ay, que le llevó a esta fundación y regaló mis zapatos. Uy, qué mujer tan buena. Sí, pero no hablan de que sus canciones ayudan a que las niñas se entreguen sus cuerpos. Eso sí no lo hablan. Dice el 6, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y el hombre de verdad, la mujer de verdad, lo hallará Dios, porque es una persona que se dispone a muchas cosas buenas y a ser una persona que entendida. Muchas veces no es fácil entender. Amén. Dios nos ayuda. La palabra de Dios nos ayuda. El Espíritu Santo de Dios nos ayuda. Pero si usted no lo pide y yo no lo pido, ¿cómo vamos a alcanzar ese entendimiento? Y lo tenemos que pedir para nosotros, para nuestros niños, para los pastores, para las pastoras, para nuestros hijos. Y le digo algo, el entendimiento que habla es el espiritual. Porque hay gente que ha pasado por universidades, con maestrías, con doctorados, y son brutos. Y usted dice, pero ¿cómo pastor va a decir que es un bruto? Una persona esa que ha pasado por maestría, por doctorado, por especializaciones, pues es un bruto.
porque en vez de comportarse como un hombre agradecido con Dios, se comporta como un impío, como uno que le interesa la rebelión, como uno que le interesa lo malo. Ese es un bruto. Pero usted y yo no estamos llamados a ser brutos, sino a tener esa inteligencia que comienza cuando abrimos la oportunidad al entendimiento. Póngase en pie, por favor, y entienda que el tiempo es de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y levante sus manos al cielo y confiese, haga su oración de confesión. Diga al Señor: yo quiero confesar que a mí me falta entendimiento, que no me he preocupado por el entendimiento que habla tu palabra. Señor, necesito ese entendimiento. En mi casa se necesita ese entendimiento. Aquí en la iglesia, los pastores, mis maestros, necesitamos ese entendimiento. Mi familia necesita ese entendimiento. Mi hija, mi hijo necesita ese entendimiento, Señor Dios de la gloria. Necesitamos ese entendimiento. Esta nación necesita de hombres entendidos, no de hombres rebeldes, no de príncipes que se autoproclaman, sino de hombres entendidos en la palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Yo necesito superar, dígale así: yo necesito superar cosas difíciles, traumas, depresiones, angustias, soledades. Dios me ha dado la palabra, que a través de entenderte a ti, que a través de tener el entendimiento, todo lo puedo superar, porque puedo entender todas las cosas. Y dentro de esas cosas puedo entender cómo superar, cómo dejar atrás los malos sentimientos, las malas cosas, las malas reacciones, lo que no conviene. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén. Levante sus manos hacia el cielo de Dios. Tómese ahí un minutico más. Entienda que usted está levantando sus manos hacia el Dios Todopoderoso. Que si es todopoderoso, todo lo puede. Que para Él no hay nada difícil ni imposible. Y que usted, a través de su oración, está diciendo: tú eres el Todopoderoso. Y entiendo que cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no se han preparado en el corazón de los hombres, que no han subido desde el corazón de los hombres, son lo que tú tienes para mí. Y tú preparas y entregas ese milagro, esa respuesta, esa sanidad, ese cambio que se necesita. Gracias, Dios. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Levante sus manos hacia el cielo de Dios y reciba la bendición del Padre eterno. Reciba la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret y reciba la bendición del Espíritu Santo. Dios los bendiga poderosamente.